Joseph Maria Escrivá de Balaguer, presbítero, conditor Opus Dei. Después de un examen exhaustivo, la Iglesia Católica puede declarar santa a una persona. Quizá no haya una práctica religiosa tan genuinamente católica como el culto a los santos. Sin los santos, cabría el peligro de ver la santidad como una mera abstracción. Los santos nos ayudan a comprender que la llamada de Dios puede ser vivida de distintas maneras, bajo distintas circunstancias sociales e históricas. Los santos son grandes modelos para los fieles, porque en su vida diaria, en medio del mundo, lucharon por conseguir la unión con Cristo y mantenerla. Eso es la santidad. Ahora, en perfecta unión con nuestro Señor en el cielo, interceden por nosotros. Son nuestro modelo y nuestros amigos. Como Monseñor José María Escrivá, fundador del Opus Dei, que fue beatificado el 17 de mayo de 1992. El Vaticano II inició reformas en 1969 con el Papa Pablo VI, que continuaron con Juan Pablo II. Como consecuencia, se racionalizaron y se agilizaron los procesos de canonización de los santos. Pero la causa del Beato José María muestra el cuidado y la minuciosidad con la que la Iglesia sigue aplicando las normas. Desde su inicio en 1981, 6 años después de la muerte del fundador, la causa del Beato José María Escrivá fue compilada y presentada a las autoridades de la Iglesia por Monseñor Flavio Capucci, el postulador, un teólogo italiano que habla aquí por primera vez en inglés sobre la causa y sobre el Beato José María, al que conoció personalmente. Paternity was one of the most evident gifts that God gave to him. He was the man, in my feeling, that have loved me more than anyone else in this earth. You felt personally like his son. He understood you. He didn't want you to be perfect, but he just wanted you to struggle against your defects, and he was always ready to forgive you and to renew his trust in you. He had nothing to do with the image of an austere priest. He wasn't giving you classes of religion or faith. It was very natural, because his idea of God was God is our Father, and with him, in his company, you could pass from praying to a joke with a very natural sense of humor. But when you were with him, you were touching the presence of God. Juan Pablo II acaba de aprobar el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos sobre un nuevo milagro del Beato José María. El proceso canónico de este milagro terminó en 1994 y se desarrolló en la Archidiócesis de Badajoz, la misma provincia en la que 40 años antes comenzaba su trayectoria profesional el joven traumatólogo protagonista de nuestra historia. En aquel entonces, los traumatólogos nos protegíamos pocos de las radiaciones cuando hacíamos reducciones incruentas de fractura, y lo hacíamos con unos aparatos llamadas bolas, la bola de Siemens, que eran deleterias para el traumatólogo, sobre todo para las manos. Los guantes de plomos los abandonábamos porque era más fácil hacerlo con las manos así descubiertas, y con el transcurso del tiempo y las radiaciones repetidas adquirí una enfermedad, unas quemaduras en los dedos que se llama radiodermitis crónica. Estas lesiones se van sumando a la radiación y van provocando lesiones irreversibles en dermis, fundamentalmente a nivel de los vasos, en epidermis y en los anejos epidérmicos, también alterando el pelo, alterando la sudoración, alterando las uñas, etcétera, etcétera. Y claro, yo no dejaba la profesión, no dejaba de reducir hasta que aquellas lesiones fueron progresando y ya constituyeron una verdadera preocupación en mis manos, porque ya para finales de los años 80
me impedían las ulceraciones de las manos hacer muchas intervenciones. Me di cuenta cómo iban apareciendo escemas en sus manos, también úlceras, iban deformándose sus dedos, principalmente los tres centrales. La afectación le llegó a deformar también las uñas, que se presentaba como en pico del oro. En el año 1986 tuve ocasión de ver al doctor Nevado. Observé que presentaba lesiones de radiodermitis crónica, pero ya evolucionada, puesto que en algunas zonas habían úlceras evidentes e hiperkeratosis infiltradas que podían corresponder perfectamente a carcinomas espinocelulares ya establecidos. Casualmente, un día fui al Ministerio de Agricultura y allí me encontré con un ingeniero agrónomo, porque estaba esperando a otro compañero, y se fijó en mis manos y me dijo: uy, ¿qué le pasa a usted en las manos? Durante la conversación observé que tenía las manos llagadas con heridas en carne viva. Pensé que una solución a su problema podría ser darle la estampa del fundador del Opus Dei, al cual yo le tengo mucha devoción, para curar esa enfermedad que después me dijo él que era incurable. Por aquel entonces hice un viaje también a Austria. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que en cualquier iglesia de Viena que entraba me encontraba con la estampita del Beato José María. Y yo decía: concho, esto me persigue por todos los lados. Y la verdad, aunque al principio no tenía yo mucha confianza en que aquello me iba a solucionar el problema, no cabe duda que empecé yo a encomendarme al Beato José María, y aquello pues dio sus resultados, porque al cabo de 15 o 20 días yo vi que mis manos habían mejorado espectacularmente. Tan es así que yo volví otra vez a iniciar mi actividad quirúrgica, y hoy me encuentro yo francamente bien de mis manos, y esto lo achaco pues a la intercesión del Beato José María. Nunca hasta ese momento yo pude observar en tanto tiempo que estas lesiones, que siempre evolucionen a más, se hubieran reducido, que hubieran desaparecido sin tratamiento alguno. Así ocurrieron las cosas, y así lo he manifestado, y así pues bueno, lo digo para de alguna manera comentar una cosa que para mí es inexplicable. El por qué ha ocurrido no lo sé, pero eso es lo cierto. Yo soy un forofo del trabajo, y digo yo, el Beato José María se ha fijado en mí por el trabajo, porque él tanto habla de la santificación a través del trabajo. Como no sea por este camino, la verdad no me lo explico. Nos dice el Génesis que el hombre había sido creado utoperaretur, para que trabajara, y la obra viene a hacer del trabajo una oración, a santificar el trabajo, a que nos santifiquemos con el trabajo, a que santifiquemos a los demás con el trabajo. Si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin, y somos contemplativos en la calle y en la plaza y en el taller y en la universidad y en el campo y en el hogar doméstico, todo andará bien, no te preocupes. Hay más de 100.000 testimonios de todas las partes del mundo de gracias conseguidas por su intercesión. Conversiones, vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, reconciliaciones con Dios en el momento de la muerte, familias reunificadas tras largas dificultades, penosos problemas morales que se resuelven de manera feliz. En palabras de uno de los teólogos consultores: al considerar su fama de santidad, confirmada por innumerables testimonios de cualquier parte del mundo, la Iglesia no solo reconoce una gran figura de la santidad, sino también un gran obrador de milagros, como en los tiempos más ilustres de su historia. La santidad del Beato José María, evidente en tantos aspectos, incluía la mortificación corporal. You have in modern contemporary culture many examples of mortification which is not made out of love for God. Many people do today very hard mortification just to have their body slim. Sport, every sport you want to practice requires a lot of efforts of training, etc. The spirit of Blessed José María is that the real mortification are not great mortification. Many people could have themselves crucified if a crowd were there applauding them.
the real mortification are the small mortification in everyday life. And I remember that many times our founder said that perhaps the best and hardest mortification is to smile when you are suffering, when you are tired. May Almighty God bless you. In any case, mortification, corporal or interior mortification, is absolutely necessary to identify ourselves with Christ. Mortification always brings us closer to the example of Christ. Christ was also a man, and he suffered in his body. We can't leave him alone on the cross. El Santo Padre, en el decreto sobre virtudes heroicas, dijo del beato José María: cuando murió, numerosos testimonios de todas partes dieron fe del heroísmo que demostró durante todo el transcurso de su vida. Muchos cardenales que le conocieron y los censores teológicos y consultores encargados de examinar su vida y escritos expresaron parecidas opiniones. Escribá poseía la fortaleza de los clásicos, el temple de los padres de la Iglesia. La fama de hacer milagros está sólidamente probada. El Opus Dei es un nuevo y precioso servicio a la esposa de Cristo. Estos escritos han anticipado la decisión más importante del Vaticano II. Alcanzó las cimas de la vida mística desde muy temprana edad. Su fidelidad total a la Iglesia y a sus leyes. El gran espíritu de penitencia hizo de él un habitual del Calvario. Es uno de los héroes de nuestro tiempo. Estamos tratando de uno de los apóstoles más grandes de nuestro siglo. Es uno de los santos más grandes de todos los tiempos. Su misión sigue tras su muerte y con las características que son propias de los santos que tienen algo que decir al mundo de hoy. Un mundo destruido y hambriento del Evangelio. In the pontifical decree of heroic virtue, you can read that the message of Blessed Jose Maria will always be up to date. Why? Because he underlined the importance of normal work, of our normal occupations as a means of sanctity. So whenever you will have on the earth one man at work, there the message of Blessed Jose Maria will help him, will enlighten his way of working, and will help him to turn it into prayer. Somebody has written that Blessed Jose Maria was a master of interior life, a master of prayer. Many people, I myself, have learned how to pray thanks to Blessed Jose Maria. What's the source of all this? He felt himself like a son of God. I was always very impressed by the strength with which he underlines divine filiation as the ground of the spirituality of Opus Dei. By divine filiation, I mean feeling ourselves as sons of God, as loved sons of God. You speak to God confidently because you know that God knows you and loves you as you are, and He forgives you. The sacrament of confession is something that you can get in love with because He gives you joy, simplifies your life, including suffering and the cross. We can recognize different missions inside the Church. The mission of the founder of Opus Dei has been defined as a very relevant mission for our days that can help the new evangelization that the Pope has asked all the Christians to commit themselves to. It's a message which can help every normal person to rediscover the divine sense of their life and of their work. Work is not only an economic activity. You don't work only to support your family or to develop your talents and your abilities. You can offer your daily work to God. Christ worked inside the world for 30 years. You can turn your work into prayer. And this is the way in which we can transform the world, divinize the world, planting the cross of Christ in the middle of every human activity. The message of Blessed Jose Maria shows the
divine value of human values. Divine filiation, sanctification of work, spirit of service. These things will never be old-fashioned because Christ will never be old-fashioned. And that's why Blessed José María is a very modern saint. El hombre había sido creado utoperaritur para que trabajara. Y la obra